Comenzamos hablando de la gran noticia de esta noche, y es que FARC de Mordisco anuncian la suspensión del proceso de paz con el gobierno Petro y mantienen el cese al fuego. Las sanguinarias disidencias de las FARC lamentaron los resultados electorales regionales del pasado 29 de octubre. Esta noticia realmente demuestra el poco respeto que le tiene las disidencias de las FARC del señor Mordisco a el presidente Gustavo Petro. Demuestra que realmente pues no les inspira nada de respeto, nada de autoridad. Es un líder muy endeble, un líder pusilánime al cual constantemente se le burlan. Si tienen que pasar por encima del país, pasar por encima de las fuerzas militares, pasar por encima de la policía, pasar por encima de todos los estamentos públicos en Colombia, pasarán, porque pues ellos son los que mandan y Gustavo Petro nunca se ha hecho valer, nunca ha hecho valer a Colombia, y pues lastimosamente ese es el presidente nefasto que tenemos en este momento. Bueno, hago esta pausa para recordarle a todos ustedes que todas las noches desde las 8 p.m. estoy en directo en mi canal de YouTube para hablar del panorama político en Colombia. Todos los escándalos del gobierno nefasto de Gustavo Petro los tratamos aquí en vivo y en directo, así que suscríbanse y activen la campanita para que cada vez que esté en vivo les notifique. No siendo más, que continúe este pedazaco de video. En un comunicado que publicó las FARC de Mordisco alertaron que el proceso de paz está en riesgo de romperse de manera definitiva. Lamentaron el resultado electoral regional el pasado 29 de octubre con la elección de alcaldes y gobernadores. De hecho, por ahí publicaron la carta desde sus redes sociales y demás, que son las que ustedes están viendo aquí en pantalla. Pero en resumidas cuentas es lo que vamos a leer a continuación. Enviamos cordial y fraterno saludo al pueblo colombiano. Asimismo, felicitamos la masiva participación en los comicios electorales de este domingo 29 de octubre del año 2023. No sin lamentar los resultados que arrojó la jornada electoral, que demuestra el poder que mantienen las mafias, clanes y demás aparatos electorales en Colombia, dice el documento. Aquí hacemos una pausa para analizar algo importante, y es que hasta la propia guerrilla de las FARC desmienten ese ideario que ha querido imponer Gustavo Petro a través de sus bodegas en redes sociales, de decir que ellos fueron los grandes ganadores de la jornada electoral, que ellos supuestamente fueron los triunfadores, que ellos al día de hoy son, según ellos, la primera fuerza política de Colombia. Bueno, el propio Iván Mordisco, las propias disidencias de las FARC desmienten a Gustavo Petro diciendo que pues los resultados no fueron favorables para la izquierda a nivel nacional, sino que lamentablemente el pueblo colombiano hizo un giro a la oposición. Terminó votando por todos los candidatos enfrentados al gobierno de Gustavo Petro, es decir, terminaron votando en contra de todos los candidatos del pacto histórico. La propia disidencia de las FARC, el propio Iván Mordisco, acepta públicamente que pues ellos fueron los grandes derrotados de la jornada, ¿no? Continúa. De la misma manera, rechazamos vehementemente las actuaciones de personas inescrupulosas que, apostándole a generar conflicto entre las comunidades que ejercieron su derecho a la democracia, no aceptaron haber perdido en la contienda electoral, pero aún más grave, utilizando nuestro nombre y nuestra organización para legalizar sus actuaciones. Alertamos al pueblo colombiano, a las organizaciones multilaterales, a las organizaciones de las Naciones Unidas en su misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, a los estados americanos MAP, OEA, a la Unión Europea y países acompañantes y garantes Suiza, Irlanda, Noruega y Venezuela, indica disidentes de las FARC. Por eso les digo, Gustavo Petro nos ha dejado como un zapato, nos ha dejado en ridículo, porque es el hazmerreír de las fuerzas de criminales de Iván Mordisco. ¿Por qué? Porque pues ellos no solamente van a suspender los diálogos de paz, entre muchas comillas, con el gobierno de Gustavo Petro, sino que también van a decir las razones, porque el gobierno de Gustavo Petro no ha cumplido con lo prometido y con las exigencias que ha hecho este grupo criminal y terrorista, ¿no? Y señalaron, informamos que los diálogos adelantados en el marco de la política de paz total con justicia social y ambiental del gobierno Petro como representantes del Estado y nuestra organización revolucionaria FARC-EP, la situación que atraviesa la Mesa Nacional del Acuerdo de Paz con Justicia Social y Ambiental está en peligro que se genere un rompimiento de manera definitiva. Imagínense, ellos hasta se dan el lujo de amenazar que, bueno, van a romper con el gobierno de Gustavo Petro. Definitivamente, ¿no? Son ellos los que se dan el lujo de rechazar la mano que, en este caso, el gobierno de Gustavo Petro aparentemente les está tendiendo, ¿no? Nuestra organización siempre ha
prohijado por dar cumplimiento a todos y cada uno de los compromisos que hacemos con el Estado colombiano, en especial con el gobierno del señor presidente Gustavo Petro, indica el comunicado. Hemos estado convencidos que con este gobierno existe la oportunidad de conversar en procura de zanjar diferencias entre quien gobierna y quienes disputamos el poder político en nuestro país. Estamos totalmente de acuerdo que existe de parte del gobierno una total disposición para esta mesa de diálogos tenga como resultado alcanzar la tan anhelada paz con justicia social y ambiental. Esas han sido y serán por siempre nuestras banderas de lucha, dice el comunicado, ¿no? Aún no se conoce la reacción oficial del gobierno nacional por medio de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, o de los integrantes de la mesa. Bueno, aquí prácticamente ya las disidencias de el señor Iván Mordisco pues hacen y deshacen con el país y con estos diálogos de paz. Ellos dicen que van a levantar todos estos acuerdos y demás. Pero aquí hay algo importante a ver lo que se dice en lo siguiente. Dice, no estamos de acuerdo que el desarrollo de las comunidades campesinas olvidadas durante tanto tiempo por el Estado se adelante mediante procesos de militarización de los territorios, así como en territorios indígenas, negras y raizales, que se imponga la mano del Estado con su brazo armado y no con su poder de desarrollo. Es evidente que en este sentido el Estado no quiere un acuerdo de paz, sino una acción de sometimiento sobre nuestra organización armada revolucionaria y de las comunidades que han sido golpeadas durante toda su vida. ¿Qué está exigiendo en este caso las disidencias de las FARC del señor Mordisco? Pues que les den territorios para que ellos puedan organizarse, armarse, empoderarse, para que posteriormente después salgan a hacer y deshacer con Colombia. Eso es lo que ellos están exigiendo, que no es posible que las fuerzas militares en Colombia todavía tengan controlado gran parte del territorio nacional y no le hayan cedido gran parte de ese territorio a las disidencias de las FARC de ellos, de Iván Mordisco, que ellos pues no pueden continuar negociando, que ellos realmente no van a poder seguir sentados a hablar con el gobierno de Gustavo Petro si no desmilitarizan gran parte de Colombia, ¿no? O sea, que le entregue directamente todas estas tierras a los criminales de las disidencias de Iván Mordisco. Aquí lo pueden ver en pantalla. Pareciera que es realmente la persona más poderosa en Colombia. Es una persona que pues humilla constantemente a Gustavo Petro, que demuestra que Gustavo Petro es un pusilánime, es un presidente sin autoridad, sin pantalones, realmente paupérrimo, que no inspira autoridad absolutamente para nada. Pero bueno, las disidencias de Iván Mordisco hacen y deshacen con el país y terminaron secuestrando a un pelotón con más de 100 militares en el Plateado, Cauca. Sí, así como ustedes lo están escuchando, esto pasó en el día de ayer. Ya llevan 24 horas secuestrados y hace unas pocas horas fueron liberadas. Los noticieros de anoche fueron los siguientes: más de 100 militares fueron secuestrados en el Plateado, Cauca. Las FARC de Mordisco están detrás de los hechos usando a campesinos. A esta hora llega al Cauca el comandante general de las fuerzas militares, general Helder Giraldo Bonilla, un completo también peón de Gustavo Petro. Realmente es una de las fichas principales del gobierno de Gustavo Petro, que ha servido para terminar arrodillando a las fuerzas militares y mostrándolas vulnerables en el panorama nacional. Por eso es que Iván Mordisco, por eso es que el ELN siguen secuestrando, siguen matando, siguen reteniendo, siguen cobrando impuestos. Ya vamos a ver tanto que han hecho por el país. Más adelante realmente demuestra lo incompetente que es el gobierno de Gustavo Petro. Es la burla, la burla. Y la ONU y todos estos países, la OEA y demás, que han estado pendientes de todos estos diálogos, pues realmente han tenido que ver de primerazo cómo el gobierno de Gustavo Petro es el hazmerreír de todos aquí en el país, ¿no? Para atender situación de orden público en el departamento. Bueno, ya vamos a ver qué ha dicho Gustavo Petro tanto de que hayan suspendido los diálogos de paz con ellos y que han dicho también del secuestro de estos 100 militares. Nada. No ha dicho absolutamente nada. No se ha comunicado ahí en su cuenta de Twitter. Ya saben ustedes que Gustavo Petro es un tuitero, pero número uno en Colombia, y no ha dicho absolutamente nada. Si hay alguna imagen que realmente pueda simplificar, que pueda demostrar, que pueda, digamos, ilustrar muy bien lo que representa el gobierno de Gustavo Petro y sus diálogos de paz, entre muchas comillas, pues es esta imagen, ¿no? Un presidente sin pantalones, un presidente al que las fuerzas criminales y terroristas de Iván Mordisco, de las FARC,
pues terminan tratando como un niño chiquito, lo terminan tratando como un ser sin autoridad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver bastantes opiniones y también vamos a ver qué ha pasado con estos militares que fueron liberados. Aquí podemos ver en pantalla lo que dice Enrique Gómez. Se confirmó lo que hemos advertido y por lo cual nos han señalado como guerreristas. A las FARC y al ELN se les debe despejar el país completo para que hagan su voluntad. Eso es lo que ellos están exigiendo, ¿no? Los militares deberían salir, aquí los dicen, ¿no? Y está subrayado. Los militares deberían salir de las zonas como fue el compromiso. ¿Ah? Imagínense, ahí lo están subrayando y es lo que ha intentado dar a entender del por qué suspenden estos diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro, porque no les han entregado todo el país en bandeja de plata, ¿no? Generando malestar en las comunidades y en la dirección de la FAREP, denotando un total incumplimiento de un acuerdo. Es extremadamente delicada la situación de seguridad del país bajo las concesiones dadas por el desgobierno de Gustavo Petro. Bueno, aquí podemos ver, ¿no?, a los terroristas de las FARC que tienen secuestrado a un pelotón de militares en el departamento del Cauca. Imagínense, esto lo hacen aún sin tener control total del territorio colombiano. ¿Cómo sería cuando ya el gobierno de Gustavo Petro les entregue gran parte del territorio colombiano o todo el territorio colombiano? Bueno, en pantalla pueden ver a más de 100 militares que han sido secuestrados, porque esa es la palabra que se debe utilizar. Así la izquierda, así Iván Cepeda, así todos estos bodegueros de pacotilla del gobierno de Gustavo Petro intenten decir que es que no es un secuestro, sino que es una retención. Pues no, es realmente un secuestro. Y allí 100 militares totalmente vulnerables, totalmente desprotegidos por el gobierno de Gustavo Petro, siendo manipulados, siendo presionados, siendo utilizados, siendo pues prácticamente que amenazados por las FARC de Mordisco. Veamos el video. Indignante, realmente indignante la forma en la que estos criminales pues terminan pisoteando la moral, la dignidad de los militares en Colombia. Fíjese, Vicky Dávila también muestra cómo la población, que ha sido a su vez presionada por el ejército de Mordisco, por los criminales y terroristas de Mordisco, terminan llevando, empujando a las fuerzas militares para que salgan, para que evacúen, para que pues terminen prácticamente que obedeciendo lo que hace este grupo criminal y terrorista. Dice Vicky Dávila, felices porque las FARC dieron permiso al ejército de entrar al Plateado en Cauca, pues la fecha era hasta hoy. Las FARC de Mordisco obligaron a toda la población a hacer una zonada y los militares tuvieron que salir corriendo. Mandan a las FARC, ¿está claro? Ahí podemos ver el video. Prácticamente que los militares pues no pueden hacer nada porque están rodeados del pueblo allí en el Plateado Cauca, ¿no? No pueden hacer nada. Estos ciudadanos del Plateado han sido a su vez presionados. Ya vamos a ver varios audios que se han filtrado en cómo los criminales, los terroristas de Mordisco, pues los han terminado extorsionando para que terminen haciendo lo que ustedes ven en pantalla, ¿no? Presionando a las fuerzas militares para que lo único que puedan hacer es salir y evacuar. Bueno, aquí en pantalla vamos a escuchar algunos audios. De hecho, Ricardo Espina, el periodista, no lo publica en su cuenta de Twitter con el siguiente escrito. Aquí el audio del cabecilla financiero del Frente Carlos Patiño, que son pues estos criminales y bandidos que secuestraron a más de 100 militares que hasta hace unas pocas horas seguían secuestrados, y dice lo siguiente: de las disidencias de Mordisco, preocupado porque le está fallando el plan para instrumentalizar a la comunidad del Plateado contra el ejército de Colombia. Espero que evitemos la relativización de las agresiones contra la población civil y dejemos de romantizar la lucha armada y a los delincuentes. Veamos cómo manipulan, cómo extorsionan, cómo presionan al pueblo. La voz que ustedes van a escuchar es de pues el financiero de la estructura del Frente de Carlos Patiño. Y hay un grupo de soldados hacia la salida, pero el resto se me está encaramando hacia la cordillera. Van mucho más allá de una quebrada, pero la gente no quiere copiar. ¿Qué hago? Perra.
Hay una comunidad grande, sí, hay una comunidad grande, pero está demasiado dispersa. La gran mayoría está en el parque, otros están de distintas maneras en otros sectores y hay un grupo de soldados hacia la salida, pero el resto se me está encaramando hacia la cordillera. Van mucho más allá de una quebrada, pero la gente no quiere copiar. ¿Qué hago? Perra. Compañeros y compañeras, muy buenas tardes por aquí con el grande. Yo quiero saber qué es lo que está pasando realmente. ¿Qué es lo que está pasando? Porque esta no es la maniobra que yo esperaba, señores. Esto me tiene completamente decepcionado con cómo se me están comportando. La unificación de líderes no la conozco. No sé dónde están. No sé qué están haciendo. Me han dejado solo y realmente por eso se me están saliendo las cosas de las manos. Está bravo este señor, este guerrillero de la estructura criminal de Iván Mordisco, del frente de Carlos Patiño, porque el pueblo no le está copiando, porque se le están dispersando, porque no están siguiendo las órdenes dadas por estas estructuras criminales y terroristas, y no les ha permitido controlar al ejército a cabalidad. Bueno, a la larga lo terminan logrando porque pues los terminan secuestrando, con ayuda del pueblo que, sometido, sobornado, presionado por esta estructura criminal del frente de Carlos Patiño, pues terminan secuestrando. La noticia de hace unas pocas horas es que ya están libres los militares secuestrados en el Plateado Cauca. Las FARC son las responsables. 4 mujeres esclavas sexuales también fueron liberadas. Importante lo último también, porque pues esperamos la manifestación de las feministas en apoyo de estas mujeres que fueron violentadas por estos grupos criminales izquierdistas, aliados del gobierno de Gustavo Petro. O es que estas mujeres no valen, o es que estas mujeres no cuentan. Ah, verdad, que es que no sirven para seguir reforzando la idea de que las mujeres son supuestamente violadas por todos los hombres, porque todos los hombres somos machistas y violadores en potencia. Ah, no sirve porque estas mujeres fueron violadas por izquierdistas, fueron violadas por admiradores del pacto histórico, fueron violadas por criminales y terroristas que ellas a su vez defienden. Ahí sí quedan calladas y no dicen absolutamente nada. Si el movimiento feminista estuviera a favor de la mujer, ya mismo estuviera organizando una manifestación en contra de estos bandidos y criminales de las guerrillas, en este caso del frente de Carlos Patiño, del señor Iván Mordisco. Bueno, vamos a ver algunos videos relacionados a esto porque los policías ya han hablado. Vamos a ver lo que han dicho algunos de ellos, pero primero veamos lo que desde arriba, desde los peones, los alfiles que comandan al día de hoy las fuerzas militares en Colombia han dicho con respecto a la liberación de esta unidad militar. Escuchemos. Ahí podemos ver, han sido liberados y llegan... llega el señor Giraldo allí a revisar, a encontrarse con los recién liberados, más de 100 militares en poder de los criminales y terroristas de las FARC. Y entonces él llega haciendo todo el show, ¿no? Este peón de Gustavo Petro llega aplaudiendo, ¿no? Que, ay, él está sentido, él está dolorido también de cómo es posible que estos criminales los hayan secuestrado. No, él también ha sido cómplice de este gobierno en dejar vulnerable a las fuerzas militares en Colombia. Esos aplausos no se los cree absolutamente nadie. Son unos aplausos miserables. De hecho, vamos a ver a un héroe hablar. Aquí lo podemos ver en pantalla. La propia Vicky Dávila lo publica. Dice: valiente. El mayor Andrés Maecha, comandante de agrupación Fuerzas Especiales Urbanas, dice que fue un secuestro lo ocurrido con los militares en el Plateado, todo maquinado por las FARC de Mordisco. Por favor, escuchemos y también compartamos este directo por todos lados. Dejen su me gusta para que YouTube recomiende este directo por todos lados. Ahora sí, escuchemos. Listo, mayor. Soy el mayor Andrés Maecha, comandante de la agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, orgánico de nuestro glorioso Ejército Nacional. Quiero hacer una denuncia pública ante todos ustedes, señores colombianos. Todo lo que sucedió en el Plateado en el día de ayer fue un secuestro. Fue un secuestro para con todos nosotros, servidores públicos. Así es. Que nos encontramos en desarrollo de nuestra misión constitucional, desarrollando toda mi fuerza, todo mi apoyo a estos héroes, porque estos sí son héroes. Desarrollando labores propias de desminado,
ya que en este casco urbano hay cualquier cantidad de minas. De entrada, destruimos un cilindro que se encontraba al paso del puente, por donde pasan todos los civiles que viven allá en el Plateado. Las personas claman a gritos de que nosotros estemos allá. Pero hago público esto porque quiero señalar a la estructura del Estado Mayor Central, a Carlos Patiño, específicamente, quienes constriñeron, quienes amedrentaron a la población civil para por medio de sus armas, obligarlos a que nos realizaran una azonada, una vil azonada, en donde maltrataron a algunos de mis hombres, nos secuestraron, nos llevaron hacia vehículos, nos transportaron por medio cañón del Micay en contra de nuestra voluntad. Todo mi apoyo al comandante Andrés Maecha, porque realmente ha tenido los pantalones de denunciar lo que tuvieron que padecer bajo esta estructura criminal y terrorista, con la cual ellos no se podían defender, no podían hacer absolutamente nada, pues porque como estaban en cese al fuego bilateral y como había sido orden del gobierno de Gustavo Petro y había sido orden también del señor Iván Velázquez, de este bandido, para que ninguno de los militares de la fuerza pública en Colombia pudiera siquiera defenderse de estos bandidos y criminales, ¿no? Todo mi apoyo. Aquí vemos a otro valiente guerreros que había sido secuestrado por estos bandidos expresarse en contra de los amigos de Gustavo Petro. Quiero hacer una denuncia pública y hago responsable al Estado Mayor Central de la instrumentalización del corregimiento del Plateado, donde utilizaron el personal civil para sacar al ejército que estaba cumpliendo la orden de desminado humanitario. Muchas personas no querían salir, pero nos obligaron y amenazaron con quemar sus casas. Hago esta denuncia pública y le envío un saludo muy especial al corregimiento del Plateado. Pronto estaremos nuevamente allá. Dios quiera que así sea. Dios quiera que así sea, y todo mi apoyo a estos valientes guerreros que están luchando por volver a desplegar la fuerza y el orden público en todo lo largo y ancho del país. Lastimosamente el gobierno de Gustavo Petro no los deja. El gobierno de Gustavo Petro está haciendo lo humanamente posible para entregarle el país a los criminales de Iván Mordisco y a todos sus esbirros. Esperemos que esto no sea así. Esperemos que realmente en Colombia la fuerza pública vuelva a tener poder, vuelva a estar empoderada, vuelva a ser motivo de respeto, vuelva a ser motivo de autoridad. Porque al día de hoy son las prostitutas, son prácticamente las perras, las mujerzuelas de todos estos grupos criminales que hacen y deshacen con ellos, que los secuestran, los humillan. Pero no porque ellos no puedan, sino porque el gobierno de Gustavo Petro les ha amarrado las manos, les ha colocado un bozal. Porque el gobierno de Gustavo Petro está haciendo todo lo posible para destruir Colombia. Y esto comienza con destruir la moral de todos los guerreros, de todos los valientes que están allí luchando con estos bandidos y criminales, colocando sus vidas en riesgo, porque eso es lo que pasa, ya que no se pueden defender, ya que lo único que pueden hacer es prácticamente esperar que algo pase para que ellos puedan proceder, para que puedan volver a colocar las cosas en su lugar, en orden. Por aquí Vicky Dávila coloca otro video en donde dice lo siguiente: así fue como las FARC de Mordisco sacaron al ejército en medio de una zona en el Plateado y secuestro a más de 100 militares que ya están libres. Que si les podíamos ayudar a hacer la verificación de todos los alrededores del colegio, que lo hiciéramos el día sábado cuando los niños no estuvieran en clase, porque él tenía mucho temor y él creía que habían una cantidad indeterminada de minas alrededor del colegio. Yo tenía, o bajo nuestra responsabilidad ya teníamos 5 grupos extras, que fue con los que empezamos nosotros a trabajar, a desminar toda la vía. Se destruyó un cilindro, se destruyeron otras minas, se hicieron otras alertas. Imagínense nomás hasta allí lo que él cuenta. El trabajo de ellos era desminar una zona altamente poblada, criminal. Lo que todos estos bandidos han hecho, colocando minas antipersonales, colocando la vida en riesgo de todas las personas que viven en el Plateado y alrededores. Y el gobierno no.
el ejército de Colombia vaya a intentar desminar para salvar la vida de jóvenes inocentes, de personas inocentes. Terminan encontrándose que en un puente hay un cilindro bomba y ellos lo desarman, lo quitan, colocando su vida en riesgo. Ellos sí que son los héroes de Colombia. ¿Y qué recibieron? Todo lo que uno no debería esperar, obviamente, de que el pueblo que ellos van a salvar, pues prácticamente han sido instrumentalizados, presionados, amenazados para que les hagan una sonada, una protesta y los terminen colocando bajo poder de estos criminales y estos bandidos, terminen quedando secuestrados. Simplemente no alcanzamos a hacer esto, porque simplemente la Carlos Patiño instrumentalizó a la gente, se nos vino una sonada. O sea, increíble. Fueron secuestrados a unos y a los 6 tocó que sacarlos para que no los secuestraran a ellos. Yo me quedé ahí sacándolos, evacuándolos, porque si no ellos también se los llevaban. Y con miembros de esta organización dentro de la sonada. En civil tenemos las fotos, tenemos la evidencia de que ese personal participó ahí y estaba incitando a la protesta social violenta. Entonces nos tocó indicarles que íbamos a pasar a contenerlos, y ya fue cuando ellos definitivamente pues, dejaron de las intenciones que tenían ahí. Pero no siempre fueron violentados. Sí, claro, porque es que fueron amenazados. Somos amenazados desde Amenazados, ¿ah? Sí, claro. Sí, total. Claro. Y ahí en el hombro le aparece, ¿no? Sí, juro, comando lancero. O sea, no estamos hablando de que son cualquier militar que está allí. No, son de alto rango, son personajes, son militares muy fuertes y poderosos, pero que no pueden actuar, no pueden hacer absolutamente nada porque el gobierno los ha dejado prácticamente que vulnerables. No, total, era totalmente evidente. Inclusive en los vehículos, ya después en donde ellos, durante el secuestro, que nos movieron del Plateado a San Juan, ahí iba personal del mismo personal civil, y ya después uno entablando conversación con esas personas, ellos mismos le manifestaban a uno, no, pues es que yo vengo y pues es que me toca, porque si no, entonces ¿qué más hago yo? Les van a quemar las casas. Que les van a quemar las casas, que no los van a dejar hacer absolutamente nada, y bajo todas esas amenazas se concentró una cantidad indeterminada, muchísima gente. Yo le calculo más de 3.500 personas, y de esas 3.500 personas yo sé de que ni siquiera un 1% era del Plateado, todos eran de afuera. A todos los movieron. El Plateado no quiso apoyar. No los apoyó. No los apoyó. Ellos querían hacer esta actividad el viernes, y ellos llegaron amenazando a la gente del Plateado para que saliera. La gente del Plateado no le salió. Y como no le salió, pues empezaron a traer gente de otros lados. Realmente impactante todo lo que está contando los integrantes de la fuerza pública a estos militares que fueron secuestrados por esta estructura criminal, ¿no? Realmente indignante la forma en la que Iván Mordisco, las guerrillas que estaban sentados dialogando con el gobierno de Gustavo Petro, instrumentalizaron, amenazaron, extorsionaron a habitantes del Plateado para que fueran y hicieran una sonada en contra de los militares, en contra de ellos, pero realmente ninguno de ellos les copió, ninguno de ellos le hizo caso, arriesgando su vida. Esta población allí en el Plateado clama a gritos la presencia militar, así el gobierno de Gustavo Petro no quiera acceder, así el gobierno de Gustavo Petro no quiera colocarse los pantalones, andar al ejército de Colombia, volver a dotarlos de autoridad, darles de nuevo el poder para que vuelva a perseguir a estos bandidos hasta lo más recóndito del país. Había una época en Colombia en donde estos bandidos y estos criminales se escondían debajo de las piedras, cuando había justicia en el país, cuando existía el imperio de la verdad, cuando existía el imperio de la justicia. Pero como ahora existe el imperio de la impunidad, como ahora existe el imperio de los bandidos, pues para esos bandidos hay pusilánimes en el gobierno que lo único que hacen es intentar amedrentar, amordazar a nuestro ejército para que estén vulnerables en contra de estos bandidos y criminales. Fíjese nomás el titular de este artículo en la revista Semana, que realmente deja en evidencia
que actualmente somos el hazmerreír. El gobierno de Gustavo Petro no hace nada. Es realmente inoperante, ineficiente. No sé cómo hay personas que llaman a Gustavo Petro como un gran estadista. Ahí es cuando las Naciones Unidas deberían ver cómo están operando las fuerzas criminales de Iván Mordisco y cómo nos tienen a todos los colombianos vulnerables porque las fuerzas militares han estado ya amordazadas. Ahí es cuando las Naciones Unidas, la OEA y todos estos organismos internacionales sí que deberían actuar pidiendo justicia por todos nosotros los colombianos, pero no, se callan también y son plausibles, son permisivos con el gobierno de Gustavo Petro y le permitan a estos bandidos que puedan seguir haciendo y deshaciendo. Realmente inadmisible, pero bueno, escándalo. Las FARC de Mordisco ahora inauguran obras. Así ocurrió en Nariño, ante la mirada del pueblo, un cura y hasta con la Virgen a bordo. Las mismas disidencias publicaron el evento que se hizo en el departamento de Nariño. Realmente, y aquí podemos ver la foto, ¿no? Con un cura, tienen una cinta roja y van a inaugurar, ¿no? Hacen todo el show, colocan hasta nuestra Sagrada Virgen, ¿no? En todo esto. Y ellos son los que se llevan casi que todo el crédito. ¿Por qué? Porque resulta que el Estado colombiano no llega hasta allá, el gobierno de Gustavo Petro no llega hasta por allá. De hecho, por aquí se publica lo siguiente, ¿no? El video es realmente impactante. A ver, quito la música porque si no me cobran copyright. Ahí podemos ver cómo vienen todos, imagínense, como en una procesión. Todos estos bandidos vienen con una virgen, llegaron allá con el hilo y terminan inaugurando una obra pública. Ya vamos a ver de qué se trata. Realmente esto es impactante, impactante, ¿no? Porque hay lugares en Colombia en donde estos bandidos son o hacen las veces de Estado colombiano. O sea, lo que no hace Gustavo Petro, lo que Gustavo Petro como mal gobernante, como esto es un desgobierno, lo que tenemos al día de hoy, pues le toca a estos criminales, a estos bandidos hacer las veces de Estado, ¿no? Y ellos son prácticamente que los señores, los amos y señores de todo esto, ¿no? Realmente indignante lo que pasa en Colombia. Y esto no solamente pasa en Nariño, les cuento, esto pasa casi que en todos los lugares, por allá en Santander, pasa en el Amazonas, pasa por allá arriba en La Guajira, pasa a lo largo y ancho del país, pero sin duda alguna. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno miserable, porque tenemos un desgobierno. Eso es lo que tenemos al día de hoy, ¿no? Y ahí están, llevándose todos los créditos. Fíjese, aquí podemos escuchar el discurso del comandante Esteban González de las FARC. Es indignante escucharlo. ¿Dónde está el presidente de la República? Nos dice Daniel Briceño. Desde que llegamos al departamento de Nariño, asumimos el compromiso de trabajar de la mano con las comunidades, porque entendemos las necesidades, las dificultades por las que se pasa, porque entendemos de sus angustias, porque entendemos de sus sueños y esperanzas, porque somos guerrilleros y guerrilleras, milicianos y milicianos que venimos del mismo pueblo, porque sus luchas también son nuestras luchas. La pavimentación casi total de la cabecera corregimental es un logro importante. Imagínense las obras públicas que inauguran. Para las comunidades de Santa Rosa y para las FARC-EP. Más que un pueblo pavimentado, hoy entregamos a ustedes el poder popular que se ha construido en estos casi 4 años de trabajo organizado sobre esta comunidad. Nuestra tarea tal vez fue esa, hacerles entender que podían organizarse para hacer realidad sus sueños, que podían juntarse para vencer la exclusión de un Estado. Despliega sobre ustedes las comunidades rurales que el apoyo mutuo entre las FARC-EP y las comunidades es el factor fundamental para construir una patria distinta. Imagínense, se pegan todo el discurso después de haber pavimentado aparentemente esta ciudad, ¿no? Increíble. Para esto subió Petro el poder y para eso también está allí. Para cumplirle a las disidencias de las FARC que por favor le despeje gran parte de Colombia para que ellos puedan hacer y deshacer con el país. Increíble, indignante, ¿no? Lo que tenemos que ver y lo que tenemos que seguir padeciendo, ¿no? Secuestran a los
integrantes del ejército, más de 100, los terminan secuestrando, los liberan, terminan levantándose de la mesa de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro y colocan sus condiciones. Ellos se la sacan y la colocan encima de la mesa, así. Y lo que hace el gobierno de Gustavo Petro es prácticamente que obedecer, porque ¿qué más puede hacer un gobierno realmente sin autoridad? Sin pantalones, nada, obedecer, porque eso es lo que hace Gustavo Petro. Realmente indignante. Aquí podemos ver el Twitter de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, porque estos bandidos y estos criminales hasta tienen cuenta de Twitter y publican, ¿no? Las FAREP seguimos construyendo poder popular junto a las comunidades. Nos fortalecemos como ejército del pueblo y como opción real de progreso y transformación de los territorios ante la exclusión del Estado. Entrega de pavimentación en Nariño. Y ahí podíamos ver el video, ¿no? O sea, realmente impactante. Y sí, por aquí nos decía Santiago Gañán a través de un super chat que el sacerdote que se presta para esto debe responder, dice Santiago Gañán. Pero realmente un sacerdote, ¿qué más puede hacer si es que la mayoría de esta gente que está allí o va o simplemente se expone a que lo maten o a que le quemen la casa? Ya escuchábamos ahorita a los militares que hablaban precisamente de esto. Entonces, como conclusión de este tema, el gobierno de Gustavo Petro es el hazmerreír. Toda la guerrilla en Colombia se burla de Gustavo Petro. Quedamos en ridículo en el panorama internacional frente a la ONU, frente a la OEA. Realmente el gobierno de Gustavo Petro no tiene pantalones, no inspira autoridad, no inspira justicia, no inspira nada. Es simplemente un chiste. Lo que tenemos al día de hoy es un desgobierno y quieren entregarle el país completo a las disidencias de mordisco, porque son ellos los que aparentemente quieren gobernar en el país, pero ya de facto ya no les sirve con un esbirro, como un peón que representa a Gustavo Petro para ellos, sino que lo quieren hacer directamente. Pero de facto, nosotros estaremos aquí luchando en contra de estos bandidos y espero que cada uno de ustedes trabaje día y noche para abrirle los ojos a todas las personas para que realmente reaccionen. Que estos bandidos y estos criminales se quieren apoderar del país, lo mismo que hicieron para la época de Pastrana con los diálogos de paz y la silla vacía, en donde ellos le pidieron la Uribe, le pidieron el Caguán, le pidieron bastante territorio en Colombia, se armaron, se fortalecieron y después salieron a amedrentar al pueblo colombiano, a continuar con los atentados a lo largo y ancho del país, para esparcir el terror en todo Colombia, o le entregaban el poder o guerra era lo que había, hasta que llegó la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez y tocaba llamar las cosas como son. Y a estos bandidos se les empezó a perseguir hasta lo más profundo y hasta lo más recóndito del país. Que las piedras sean la trinchera de estos bandidos, que se escondan como cucarachas. Es que eso es lo que debemos pedir. Necesitamos en Colombia un Bukele. Necesitamos en Colombia alguien que coloque el plan Bukele, que coloque a funcionar un método Bukele, que no simplemente despliegue a la fuerza pública y dote a la fuerza pública de la completa legitimidad y el derecho para poder perseguir a estos bandidos y arrinconarlos y obligarlos a que se someten a la justicia o se someten a la bayoneta. Porque no puede ser que estos criminales sigan atacando. Pero no solamente el método Bukele se queda hasta allí. El método Bukele va más allá y empieza a contar la propia historia del país. No le da entrega, no le cede la historia o no le permite que sean los profesores de izquierda de FECODE que cuente la historia del país y que empiecen a decir que no, que fue mentira, que a los guerrilleros no se les combatió, sino que se combatió fue a las madres de Soacha, que se combatió fue a todos los jóvenes que no tenían nada que ver en el conflicto y que realmente eso no sirvió para nada, que combatir a los criminales no sirvió para nada, porque esa es la historia que todos los profesores de FECODE cuentan. Así que yo sí que pido instaurar aquí en Colombia realmente no solamente el despliegue de toda la fuerza pública con completa autoridad y legitimidad del territorio colombiano en su totalidad, sino también un despliegue para volver a recuperar las universidades, para volver a recuperar la academia, para no seguírsela cediendo a los criminales, a los extorsionadores, a los adoctrinadores de FECODE. Bien, yo le pido a la gente que por favor reaccione. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch.
serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, se cuidan.